Hola, tengo 68 años y llevo 30 años administrando un pequeño restaurante familiar en Rosarito, Baja California. Una madrugada, a las 3 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido que decía: "No confíes en tu hija". Mis manos temblaron leyendo esas palabras. Yo siempre he sido una madre que daría la vida por sus hijos, que sacrifiqué mis propios sueños para construir este negocio familiar. Pero ese mensaje me llevó a descubrir algo que jamás imaginé: mi propia hija, a quien le confié la administración del restaurante, había estado robándome durante meses, falsificando mi firma y poniendo en riesgo todo lo que construí con tanto sacrificio. Hoy decidí contar mi historia porque sé que hay otras madres que confían ciegamente en sus hijos y merecen saber que está bien proteger lo que es suyo. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes lo importante que es para mí saber que no estoy sola? Me llamo Rosa María Valdés, tengo 68 años, y llevo toda mi vida adulta en Rosarito, Baja California, administrando el mismo restaurante que mi difunto esposo y yo abrimos hace 30 años. Esta es mi confesión, mi verdad, una historia que necesito contar antes de que el tiempo me robe las palabras. ¿Alguna vez recibieron un mensaje que les cambió la vida para siempre? ¿Uno de esos que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que más amas? Eran las 3 de la madrugada cuando la luz de mi celular iluminó la habitación oscura. Normalmente duermo profundo, agotada después de largas jornadas entre fogones y mesas, con el aroma a canela y café pegado a mi piel como una segunda naturaleza. Pero esa noche algo me despertó, como si mi corazón supiera que venía una tormenta. El mensaje era de un número desconocido, sin foto de perfil, sin nombre. Solo 5 palabras que me helaron la sangre: "No confíes en tu hija". Leí y releí esas palabras, mis manos temblando tanto que casi dejo caer el teléfono. El silencio de la madrugada se volvió ensordecedor, roto solo por el sonido distante del Océano Pacífico que siempre ha sido la banda sonora de mi vida. ¿Cómo llegué hasta aquí? Permítanme contarles quién soy realmente. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco, llegué a la frontera con 20 años, una maleta prestada y un sueño tan grande que apenas cabía en mi pecho. Conocí a mi esposo Ernesto trabajando en un restaurante ajeno, y juntos, peso por peso, construimos nuestro propio negocio. Cuando él murió hace 10 años, pensé que no podría seguir, pero aquí estoy, todavía de pie, todavía luchando. Mi restaurante, el sabor de mi tierra, se convirtió en un lugar especial en Rosarito. Los turistas americanos cruzan la frontera buscando autenticidad, y yo les doy justo eso: el mole de mi abuela, las tortillas hechas a mano, el pozole que hierve durante horas hasta que el aroma llena toda la cuadra. Pero más que eso, les doy amor en cada plato, historia en cada receta. Los clientes locales me llaman Doña Rosa, con respeto, y dicen que tengo un don de abuela, una intuición especial. Tal vez tenían razón, porque esa madrugada, algo dentro de mí supo que ese mensaje decía la verdad. Tengo 3 hijos. Los 2 mayores viven lejos, uno en Guadalajara y otro en Texas, cada uno construyendo su propia vida. Pero mi hija menor, Daniela, mi bebé de 42 años, se quedó conmigo. Hace 2 años, después de su divorcio, me propuso ayudarme con la administración del restaurante. Mamá, me dijo con esos ojos que heredó de su padre, tú ya trabajaste suficiente. Déjame ayudarte, sé de números, de computadoras, de todas esas cosas modernas. Y yo, con el corazón lleno de amor maternal y tal vez también de cansancio, acepté. Durante 2 años, Daniela se encargó de los libros, de los proveedores, de los bancos. Yo me enfoqué en lo que siempre he hecho mejor: cocinar, atender a los clientes, mantener viva la esencia del lugar. ¿Fue un error confiar tan ciegamente? ¿Debí prestar más atención a las señales que ahora, en retrospectiva, parecen tan obvias? Esa madrugada, después del mensaje, no pude volver a dormir. Me levanté, preparé café de olla como mi madre me enseñó, y me senté en la cocina viendo las fotos familiares que cubren las paredes. En cada una, sonrisas, abrazos, momentos felices. ¿Cuándo comenzó todo a desmoronarse? ¿Cuándo dejé de ver realmente a mi hija? Cuando Daniela llegó al restaurante esa mañana, más tarde de lo usual, evitó mi mirada. Llevaba lentes oscuros aunque el día estaba nublado, y sus manos temblaban ligeramente cuando abrió su laptop. «Buenos días, mamá», dijo con voz tensa. Yo respondí con mi saludo usual, pero por primera vez en años, sentí una distancia entre nosotras, como si un abismo invisible se hubiera abierto durante la noche.
Decidí no decir nada todavía. En mis 68 años he aprendido que a veces hay que observar antes de actuar, escuchar antes de hablar. Mientras preparaba el mole poblano, que es nuestra especialidad, mis manos derramaron el chocolate amargo, algo que nunca me pasa. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. Los turistas llegaron como siempre, buscando la experiencia auténtica que ofrecemos. Sonreí, serví, conté historias sobre las recetas de mi abuela, pero mi corazón estaba en otra parte. Cada vez que miraba hacia el pequeño escritorio donde Daniela trabajaba, veía a una extraña. ¿Cuándo perdimos la conexión? ¿Cuándo dejé de conocer a mi propia hija? Esa noche, sola en mi casa que todavía huele a las especias del día, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Porque si hay algo que he aprendido construyendo un negocio desde cero, es que evitar los problemas solo los hace crecer en la oscuridad. Y esa oscuridad, presentía, estaba a punto de revelar secretos que cambiarían todo para siempre. Les voy a confesar algo que me avergüenza. Durante 2 años, no revisé ni un solo libro de contabilidad. Confié ciegamente. ¿No es eso lo que las madres hacemos? ¿Confiar en nuestros hijos hasta que nos demuestren lo contrario? Pero tal vez esa confianza ciega fue mi primer error, mi primer pecado en esta historia que todavía me quita el sueño. La mañana después del mensaje anónimo, esperé a que Daniela saliera a almorzar con sus amigas, algo que hacía cada miércoles. En cuanto vi su auto alejarse por la avenida principal, me dirigí al pequeño escritorio que había sido de Ernesto, donde ahora ella trabajaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido de la cocina, donde mis 2 cocineros preparaban el almuerzo del día. Abrí los cajones con manos temblorosas. Facturas, recibos, papeles que no entendía completamente. Nunca fui buena con números complicados, siempre preferí las matemáticas simples de pesos y centavos, de ingredientes y porciones. Pero algo llamó mi atención, recibos de proveedores que nunca había visto, nombres de empresas que no reconocía. Distribuidora El Norte, Suministros García Hermanos. ¿Cuándo cambiamos de proveedores? Los que teníamos llevaban años con nosotros, eran casi familia. Tomé fotos con mi celular de todo lo que me parecía extraño. Mis dedos, curtidos por años de cocinar, torpes con la tecnología, luchaban con la cámara del teléfono. ¿Por qué me sentía como una ladrona en mi propio negocio? ¿Por qué revisar los papeles de mi propia empresa me hacía sentir culpable? Esa tarde, mientras atendía las mesas llenas de turistas americanos que venían buscando tacos auténticos y margaritas fuertes, mi mente estaba en otra parte. Una mujer de Texas me elogió el pozole, diciendo que era el mejor que había probado al sur de la frontera. Sonreí y agradecí, pero por dentro sentía un vacío creciente. ¿Cómo podía seguir sonriendo cuando mi mundo comenzaba a desmoronarse? El número desconocido me escribió de nuevo esa noche: revisa la cuenta del banco. Simple, directo, aterrador. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué me estaba ayudando? ¿O acaso me estaba manipulando? En Rosarito, como en cualquier ciudad fronteriza, hay que ser cuidadoso. Las estafas son comunes, la confianza es un lujo peligroso. Al día siguiente, el jueves por la mañana, fui al banco antes de abrir el restaurante. La sucursal quedaba a 3 cuadras, en una calle donde los comercios locales se mezclan con las tiendas de artesanías para turistas. Saludé a don Miguel, el gerente que conocía desde hacía 20 años, y le pedí ver los movimientos de la cuenta del restaurante de los últimos 6 meses. Don Miguel me miró con una expresión extraña, algo entre sorpresa y preocupación. Doña Rosa, dijo en voz baja, pensé que usted ya sabía de los retiros. ¿Qué retiros? Mi confusión debió ser evidente porque él rápidamente imprimió los estados de cuenta y me los pasó a través del escritorio. Los números bailaban frente a mis ojos. Retiros grandes, consistentes, cada 2 semanas. Cantidades que sumadas representaban más de lo que el restaurante generaba en un mes bueno. Mi respiración se aceleró. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su hija, doña Rosa. Ella tiene poder para firmar en la cuenta desde hace 2 años. Salí del banco sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. La brisa del mar, normalmente reconfortante, me parecía fría y hostil. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos, los turistas regateaban precios, la vida seguía su curso normal mientras mi realidad se derrumbaba.
¿Cómo podía el sol seguir brillando cuando yo me sentía tan oscura por dentro? No fui directamente al restaurante. Caminé por el malecón, necesitaba pensar, necesitaba aire. Las olas del Pacífico rompían contra las rocas con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos. Una gaviota gritó sobre mi cabeza, y por un momento envidié su libertad, su falta de cargas emocionales. ¿Qué le había pasado a mi Daniela? La niña que solía ayudarme a hacer tortillas, que se quedaba dormida en la cocina del restaurante mientras yo cerraba tarde en la noche, que lloraba cuando otros niños se burlaban de su mamá la cocinera. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de robarme? ¿Por qué eso es lo que era, verdad? Robo. Aunque viniera de mi propia sangre, aunque llevara mi apellido, aunque la hubiera cargado en mi vientre durante 9 meses. El dinero que faltaba no era solo dinero, era el sudor de mi frente, las noches sin dormir, los años de sacrificio de Ernesto y mío. Cuando finalmente regresé al restaurante, Daniela estaba en su escritorio, concentrada en la computadora. Me vio entrar y sonrió, esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Mamá, llegaste tarde. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo podía preguntarme si todo estaba bien cuando ella sabía perfectamente que nada estaba bien? No dije nada. Todavía no. Fui a la cocina y comencé a preparar la comida del día, dejando que el acto familiar de cocinar me calmara. Picar cilantro, tostar chiles, moler especias. Cada movimiento era una meditación, cada aroma una memoria. Aquí, en mi cocina, entre ollas y sartenes, siempre había encontrado paz. Pero ese día, ni siquiera cocinar podía aliviar el peso en mi pecho. El número desconocido escribió de nuevo: pregunta por los papeles que firmaste el mes pasado. ¿Qué papeles? Intenté recordar, pero últimamente firmaba lo que Daniela me ponía enfrente sin leer mucho. Son solo actualizaciones, mamá, decía ella. Cosas del contador, nada importante. Había confiado. Había firmado. Había sido una tonta. Esa noche, después de cerrar, busqué en los archivos del restaurante. Encontré una carpeta marcada como Documentos Fiscales 2024. Adentro había contratos que no entendía, términos legales que me sonaban a otro idioma. Pero una palabra se repetía una y otra vez: préstamo, garantía, hipoteca. Mi restaurante, mi hogar, mi vida entera, estaba siendo usado como garantía. ¿Para qué? ¿Por qué? Me senté en el piso de la oficina, entre cajas de facturas viejas y recuerdos de años mejores, y lloré por primera vez desde el funeral de Ernesto. Lloré por la confianza perdida, por la inocencia rota, por tener que enfrentar que mi propia hija me había traicionado. Y lo peor de todo, todavía no sabía hasta dónde llegaba la traición. Los domingos en nuestra familia siempre fueron sagrados. Desde que mis hijos eran pequeños, establecí esa tradición, no importaba qué tan ocupados estuviéramos, los domingos comíamos juntos. Cuando Ernesto vivía, él preparaba su famoso arroz rojo y yo hacía los tamales siguiendo la receta que mi abuela me enseñó en Jalisco cuando yo era niña. Esos domingos eran nuestra ancla, nuestro recordatorio de que, sin importar las tormentas de la vida, teníamos familia. Este domingo sería diferente. Lo supe desde que abrí los ojos esa mañana. Había pasado una semana desde que descubrí los retiros bancarios, una semana de sonrisas falsas y conversaciones superficiales con Daniela. Una semana observándola, tomando notas mentales de cada comportamiento extraño, cada llamada telefónica que contestaba saliendo del restaurante, cada vez que cerraba rápidamente la laptop cuando yo me acercaba. Preparé la comida con especial cuidado. Tamales de pollo en salsa verde, el arroz rojo de Ernesto que había perfeccionado después de su muerte, frijoles refritos con ese toque de ajo que tanto les gustaba a mis hijos. Mientras cocinaba en mi casa, con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa marina, me pregunté si esta sería la última comida familiar pacífica que tendríamos. ¿Cómo confrontas a tu hija frente a toda la familia? ¿Cómo dices en voz alta las palabras que destrozarán todo? Daniela llegó primero, como siempre, trayendo el postre, flan napolitano de la panadería que está cerca de su casa. Me abrazó en la puerta, y el aroma de su perfume caro me hizo preguntarme de dónde sacaba dinero para esas cosas. Su sueldo en el restaurante no era alto, yo misma lo había fijado, modesto pero justo. ¿Cuántas otras señales había ignorado? Sus 2 hermanos, Marco y Luis, llegaron juntos. Marco desde Guadalajara,
donde trabajaba como ingeniero, y Luis desde Texas, aprovechando que tenía negocios en San Diego. Ver a mis 3 hijos juntos normalmente me llenaba de alegría, pero hoy sentía un nudo en el estómago que ni el té de manzanilla podía aliviar. Comimos con la usual charla familiar. Marco hablaba de sus hijos, mis nietos que veía muy poco. Luis compartía historias de su trabajo en construcción. Daniela reía, participaba, parecía la misma de siempre. ¿Cómo podía actuar tan normal sabiendo lo que había hecho? Yo picaba la comida en mi plato, cada bocado pesaba como piedra. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Luis, siempre el más observador de mis hijos. «¿Te ves cansada?». «Cansada». Qué palabra tan insuficiente para describir el agotamiento de cargar un secreto que te está matando por dentro. «Estoy bien, mijo», mentí, solo ha sido una semana larga en el restaurante. Después del postre, cuando todos estábamos en la sala tomando café, reuní todo mi valor. Mis manos temblaban, podía sentir el sudor en mi frente a pesar del aire fresco que entraba por las ventanas. «Necesito hablar con ustedes», dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. «Es sobre el restaurante». El ambiente cambió instantáneamente. Marco se enderezó en su silla. Luis dejó su taza de café. Daniela se puso pálida, sus ojos fijos en mí con una expresión que no podía descifrar. Miedo, tal vez. O culpa. O ambas cosas. Saqué los papeles que había estado guardando, los estados de cuenta del banco, las copias de los contratos, las facturas de proveedores fantasma. Los puse en la mesa de centro como evidencia en un juicio. Porque eso es lo que era, ¿no? Un juicio familiar. Daniela, dije, mirándola directamente a los ojos, esos ojos que heredó de Ernesto, necesito que me expliques esto. Mi voz temblaba pero continué. Necesito que me digas por qué hay dinero faltante del restaurante. Necesito que me digas para qué son estos contratos de préstamo que firmé sin saberlo. Necesito que me digas la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco tomó los papeles, sus ojos de ingeniero escaneando los números rápidamente. Luis se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. Daniela se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en estatua. «Daniela», repitió Luis, su voz baja y controlada, «¿qué es esto?». Y entonces mi hija, mi bebé, se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, su cuerpo temblando con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser. «Lo siento», susurró, las palabras apenas audibles. «Lo siento tanto, mamá». Pero disculparse no era suficiente. No cuando mi vida entera estaba en riesgo. «¿Para qué usaste el dinero?», pregunté, necesitando respuestas, necesitando entender. «¿Dónde está todo ese dinero?». Daniela levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Yo, no puedo decirlo», dijo, su voz rota. «No puedo, mamá. Por favor, no me hagas decirlo». Marco se puso de pie, su frustración evidente. «¿Cómo que no puedes? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Le robaste a mamá. A nuestra madre que nos sacrificó todo». Su voz subió de volumen con cada palabra. «¿Cómo pudiste?». «Fue por una buena razón», Daniela insistió, aunque sus palabras sonaban huecas hasta para ella misma. «Tienen que creerme, tenía que hacerlo». Luis negó con la cabeza, su decepción palpable. Una buena razón no justifica robar. Y definitivamente no justifica poner en riesgo todo lo que mamá construyó. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. «Mamá, ¿cuánto dinero falta? ¿Qué tan malo es?». No quería decir la cantidad en voz alta. Decirla la haría más real, más devastadora. Pero mis hijos necesitaban saber. «Suficiente para poner en riesgo el restaurante», dije finalmente. «Y según estos contratos que firmé sin leer bien, también esta casa». El horror en los rostros de mis hijos era un reflejo de mi propio horror cuando descubrí la verdad. Esta casa donde crecieron, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde despedimos a Ernesto. Todo estaba en riesgo por las acciones de su hermana. Daniela continuaba llorando, pero ahora había algo más en su expresión. Miedo genuino. «No entiendes, mamá», dijo entre sollozos. «Si supieran la verdad completa, hay cosas que no puedo decir todavía. Personas que, por favor, necesito más tiempo».
¿Personas? ¿Qué personas? El miedo en sus ojos me heló la sangre. ¿En qué se había metido mi hija? ¿Qué secretos oscuros estaba guardando que la hacían temblar así? El domingo terminó en un silencio tenso y doloroso. Marco y Luis se fueron prometiendo investigar más, ofreciendo ayuda financiera si era necesaria. Daniela se quedó hasta el final, ayudándome a lavar los platos en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Antes de irse, me abrazó en la puerta. «Te amo, mamá», susurró contra mi hombro. «Sé que ahora no lo crees, pero todo lo que hice fue porque te amo». La vi alejarse en su auto, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la noche. Y me pregunté cómo el amor podía doler tanto, cómo la traición podía venir de las manos que alguna vez sostuviste cuando aprendían a caminar. Me pregunté si alguna vez volvería a confiar en ella, si alguna vez podríamos reparar lo que se había roto en ese domingo que debía ser sagrado. Pasaron 2 semanas de un silencio pesado y enfermizo. Daniela dejó de venir al restaurante, enviando un mensaje escueto diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Mis otros 2 hijos llamaban diariamente, preocupados no solo por el dinero sino por mí, por cómo estaba manejando todo esto. Les decía que estaba bien, pero era otra mentira en una vida que de repente parecía construida sobre mentiras. El restaurante seguía funcionando porque tenía que funcionar. Los clientes no sabían del drama familiar, no veían las grietas en mi sonrisa cuando les servía sus enchiladas favoritas. El show debía continuar, como dicen. Pero cada noche, al cerrar, me sentaba en la oficina que alguna vez fue de Ernesto y revisaba números que no cuadraban, tratando de entender la magnitud del desastre. El número desconocido se había quedado en silencio después de su última advertencia. Parte de mí lo extrañaba, esa voz anónima que me había despertado a la realidad. ¿Quién era? ¿Por qué se había tomado la molestia de advertirme? En las noches, sola en mi casa, miraba ese número guardado en mi teléfono, tentada a llamar pero sin atreverme. Fue un martes por la tarde, durante la hora del almuerzo, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. No el mismo que me había enviado mensajes, sino otro. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me detuvo. Mi intuición, ese don que los clientes llamaban don de abuela, me dijo que esta llamada era importante. «¿Doña Rosa?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Una voz que sonaba familiar pero que no podía ubicar inmediatamente. «Soy Lucía Ramírez. Trabajé en su restaurante hace 6 meses». Lucía. El nombre me trajo recuerdos vagos. Una chica joven, buena trabajadora, que Daniela había despedido alegando reducción de costos. En ese momento no cuestioné la decisión, confiando en el juicio de mi hija. Ahora, todo lo que había confiado sin cuestionar parecía una burla cruel. «Lucía», dije, saliendo del comedor bullicioso hacia la pequeña oficina para tener privacidad. «¿Cómo estás?». Hubo una pausa, un suspiro profundo al otro lado de la línea. «Doña Rosa, necesito confesarle algo. Yo fui quien le envió esos mensajes». Los mensajes anónimos sobre su hija. El mundo se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo a través del teléfono. «Tú», apenas pude susurrar. «¿Por qué?». «Porque no podía quedarme callada», dijo Lucía, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando Daniela me despidió, no fue por reducción de costos. Fue porque descubrí algo que no debía descubrir. Vi documentos en la basura de la oficina, doña Rosa. Documentos que mostraban préstamos, retiros de dinero, cosas que no tenían sentido. Confronté a Daniela y ella. Ella me amenazó. Me dijo que si hablaba, se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en otro restaurante en Rosarito. Cada palabra era un golpe. Mi hija no solo había robado, sino que había amenazado a alguien para mantener el secreto. ¿Quién era esta persona? ¿Dónde estaba la niña que crié? Entonces, ¿por qué me escribes ahora?, pregunté, necesitando entender sus motivos. En mi experiencia, nadie hace algo sin una razón, y yo necesitaba conocer la suya. «Porque tengo conciencia», respondió Lucía simplemente. «Y porque a pesar de cómo me trató Daniela, usted siempre fue buena conmigo. Me trataba como familia. No podía permitir que perdiera todo sin al menos darle una advertencia. Sé que debía hablar más claro desde el principio, pero tenía miedo. Todavía tengo miedo, si soy honesta».
Le pedí que nos viéramos en persona. Ella dudó al principio, claramente todavía temerosa de las consecuencias, pero finalmente accedió. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en un café lejos del restaurante, en una zona más tranquila de la ciudad. Esa noche, apenas dormí. Mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Qué más sabía Lucía? ¿Hasta dónde llegaba la traición de Daniela? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer con toda esta información? El miércoles llegó frío y nublado, típico del clima de noviembre en Rosarito. El café donde nos encontramos olía a pan dulce recién horneado y chocolate caliente. Lucía ya estaba allí cuando llegué, sentada en un rincón apartado, sus manos nerviosas jugando con una servilleta. Era más joven de lo que recordaba, tal vez 25 años, con ojos inteligentes y una expresión seria que parecía demasiado madura para su edad. Nos saludamos con torpeza, el peso de las circunstancias haciendo que hasta un simple «hola» se sintiera complicado. Gracias por venir, dije, sentándome frente a ella. Sé que esto no es fácil para ti. Lucía asintió, tomando un sorbo de su café como si necesitara valor líquido. Doña Rosa, hay cosas que necesita saber. Cosas que descubrí antes de que me despidieran y cosas que he seguido investigando por mi cuenta desde entonces. Sacó una carpeta de su bolso. Dentro había copias de documentos, impresiones de pantalla de cuentas bancarias, incluso fotografías. Daniela no solo estaba sacando dinero del restaurante, explicó Lucía, extendiendo los papeles sobre la mesa. Estaba viviendo una doble vida. Tiene una casa en La Joya, del lado americano. Una casa cara, doña Rosa. Mucho más de lo que podría pagar con su sueldo del restaurante. Mi boca se secó. La Joya era una de las zonas más caras de San Diego. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hay más, continuó Lucía, claramente nerviosa pero determinada a decir todo lo que sabía. Su esposo, Roberto, aparentemente no sabe nada. Daniela le dijo que el dinero venía de inversiones exitosas que usted había hecho con el restaurante. Él cree que usted aprobó todo. Roberto. Mi yerno. Un hombre bueno, trabajador, que siempre me trató con respeto. ¿También él era víctima de las mentiras de Daniela? La telaraña de engaños era más grande de lo que había imaginado. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, parte de mí impresionada por su investigación, parte de mí asustada de las respuestas que estaba obteniendo. Lucía se sonrojó ligeramente. Después de que me despidió, estaba enojada. Tal vez demasiado enojada. Empecé a seguirla en redes sociales desde cuentas falsas. Vi fotos de ella y Roberto en La Joya, en restaurantes caros, en lugares que definitivamente no son baratos. Luego empecé a hacer más preguntas, a hablar con contactos que tengo. Mi prima trabaja en bienes raíces en San Diego y pudo confirmar que Daniela compró una casa allá hace 8 meses. 8 meses. Justo cuando los retiros más grandes comenzaron. Todo empezaba a tener un terrible sentido. Pero hay algo más, doña Rosa. Lucía bajó la voz, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Algo peor. He escuchado rumores de que Daniela tomó préstamos de personas peligrosas. No bancos normales. Agiotistas. Gente que no perdona cuando no les pagas. El miedo me golpeó como ola fría. Agiotistas. En la frontera, todos sabemos lo que eso significa. Gente sin escrúpulos que presta dinero a tasas imposibles y que cobran de maneras que nadie quiere experimentar. ¿Estás segura?, pregunté, aunque en mi corazón ya conocía la respuesta. Explicaba el miedo genuino que había visto en los ojos de Daniela durante la confrontación del domingo. No era solo vergüenza por ser descubierta. Era miedo real, visceral. No tengo pruebas concretas, admitió Lucía, pero sí, estoy bastante segura. Y doña Rosa, si eso es cierto, no es solo el restaurante lo que está en riesgo. Es su seguridad. Es la seguridad de toda su familia. Salí de ese café sintiendo como si llevara el peso del mundo en mis hombros. El sol había salido, pero yo seguía sintiendo frío. Lucía me había dado su número, ofreciendo ayudar en lo que pudiera. Su gesto de bondad en medio de este desastre me conmovió profundamente. Mientras caminaba de regreso a mi auto, pasé por una iglesia pequeña dedicada a la Virgen de Guadalupe. Entré sin pensarlo, como movida por instinto.
La iglesia estaba vacía y silenciosa, el aroma a incienso y velas flotando en el aire. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen y, por primera vez en semanas, recé no con rabia o confusión, sino con una claridad devastadora. Necesitaba ayuda. Necesitaba salvar a mi familia. Y necesitaba hacerlo rápido, antes de que fuera demasiado tarde. El clima en Rosarito puede ser traicionero en diciembre. Los días parecen soleados y pacíficos, pero las noches traen un frío que cala hasta los huesos. Esa fue exactamente la metáfora de mi vida en ese momento. Por fuera, todo parecía normal, el restaurante seguía abierto, los clientes seguían llegando, pero por dentro, estaba helada de miedo y incertidumbre. Después de mi reunión con Lucía, supe que no podía seguir evitando la confrontación completa con Daniela. No más medias verdades, no más secretos. Necesitaba escuchar de su boca exactamente en qué lío nos había metido a todos. Le envié un mensaje directo: necesito que vengas a mi casa esta noche. Sola. Es urgente. Daniela llegó puntual, lo que de alguna manera me sorprendió. Llevaba semanas evitándome, pero mi tono en el mensaje probablemente le dejó claro que no aceptaría más demoras. Entró a mi casa con pasos lentos, como si fuera a su propia ejecución. Tal vez, en cierto sentido, lo era. Nos sentamos en la sala, la misma donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años. Charlas sobre sus sueños cuando era adolescente, sus planes de estudiar administración, su boda con Roberto, su divorcio que no fue divorcio porque después volvieron. Esta sala había visto todas las etapas de su vida, y ahora iba a ver quizás la más dolorosa. Sé lo de la casa en La Joya, dije sin preámbulos, decidiendo ir directo al punto. No tenía energía para rodeos. Sé que Roberto no sabe de dónde viene realmente el dinero. Y sé que tomaste préstamos de agiotistas. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo? Comenzó, pero la interrumpí. Eso no importa ahora. Lo que importa es que me digas toda la verdad. No más mentiras, Daniela. No más medias verdades. Necesito saber exactamente en qué situación estamos. Mi hija se derrumbó entonces, no solo en lágrimas sino en palabras. Como un dique que finalmente se rompe, todo comenzó a salir. La historia completa, horrible y complicada, emergió entre sollozos. Había comenzado, me explicó, hace más de un año. Roberto y ella habían estado teniendo problemas en su matrimonio, principalmente por dinero. Él quería darle la buena vida, especialmente después de que se reconciliaron tras el divorcio. Daniela, por su parte, se sentía atrapada en Rosarito, cansada de vivir siempre a la sombra de mi éxito. Todos en este pueblo te ven como la gran Rosa María Valdés, dijo con amargura que me dolió más que sus palabras. La mujer fuerte que construyó un imperio desde cero. ¿Y yo? Yo era solo tu hija, la que trabajaba en el restaurante de mamá. Nunca yo misma, siempre tu apéndice. Esas palabras me golpearon como puñetazos. ¿Así me veía? Como alguien que la opacaba en lugar de alguien que la apoyaba. Quise interrumpir, defender mi intención, pero me obligué a escuchar. Necesitaba escuchar todo. Continuó explicando que cuando vio una oportunidad de comprar la casa en La Joya a un precio especial, a través de un conocido, pensó que sería su chance de demostrarle a Roberto, y a sí misma, que podía lograr algo grande. Comenzó tomando pequeñas cantidades del restaurante, planeando devolverlas cuando cerrara un gran negocio, que estaba segura iba a funcionar. ¿Qué negocio?, pregunté, aunque temía la respuesta. Inversión en bienes raíces, dijo ella, su voz apenas un susurro. Iba a comprar propiedades baratas aquí en México, remodelarlas y venderlas a americanos. Estaba segura de que funcionaría, mamá. Tan segura. Pero no funcionó. Las propiedades que compró tenían problemas legales que no había previsto. Los costos de remodelación se dispararon. Los compradores potenciales desaparecieron. Y de repente, se encontró no solo sin el dinero del restaurante que había tomado prestado, sino también con enormes deudas propias. Fue entonces cuando conocí a un hombre que dijo poder ayudarme, continuó Daniela, y el miedo genuino volvió a sus ojos. Me ofreció un préstamo para cubrir las deudas inmediatas. Las tasas de interés parecían altas pero manejables. No entendía que eran agiotistas de verdad hasta que fue demasiado tarde. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Empezaron a llamarme constantemente.
amenazando. Diciendo que si no pagaba, irían por el restaurante, por esta casa, por la familia. Por eso no podía decirte todo, mamá. Tenía tanto miedo. Todavía tengo miedo. Me senté allí, procesando cada palabra. Mi hija, mi bebé, había estado viviendo con este terror durante meses mientras yo, ciega y confiada, seguía con mi vida normal. Sentí una mezcla tóxica de rabia, dolor y, Dios me ayude, culpa. Había sido tan dura, tan independiente, que mi hija sintió que no podía confiar en mí. ¿Cuánto debes?, pregunté finalmente, necesitando saber la magnitud del desastre. Daniela sacó un papel arrugado de su bolso. Números, nombres, fechas. En total, entre lo que había sacado del restaurante, los préstamos bancarios que había tomado a mi nombre, y las deudas con los agiotistas, estábamos hablando de una cantidad que me hizo marearse. Suficiente para destruir todo lo que había construido en 30 años. Y Roberto todavía no sabe nada de esto, afirmé, no como pregunta sino como confirmación. Ella negó con la cabeza. Le he estado mintiendo todo este tiempo. Le dije que tú habías invertido dinero conmigo, que todo era legal y aprobado. Él confía en mí, mamá. Y yo lo he traicionado tanto como te traicioné a ti. Nos quedamos sentadas en silencio durante lo que pareció una eternidad. El reloj en la pared marcaba los segundos, cada tic un recordatorio del tiempo que se nos escapaba para arreglar este desastre. Necesitas decirle a Roberto, dije finalmente. Esta noche. No más mentiras, Daniela. A nadie. Especialmente no a tu esposo. Ella asintió miserablemente, sabiendo que tenía razón pero claramente aterrada de las consecuencias. Y mañana, continué, sintiendo una determinación crecer dentro de mí, vamos a enfrentar esto juntas. Voy a hablar con mis abogados, con los contadores, con quien sea necesario. Pero necesito tu total cooperación. Necesito cada documento, cada nombre, cada detalle. ¿Entiendes? Sí, mamá, susurró, su voz de niña pequeña. Lo siento tanto. Siento haber arruinado todo. La miré, esta mujer adulta que todavía era mi niña, y sentí mi corazón partirse y al mismo tiempo endurecerse. Siento no haber visto que estabas luchando, dije, admitiendo mi propia parte en este desastre. Siento si te hice sentir que no podías venir a mí con tus problemas. Pero Daniela, lo que hiciste estuvo mal. Terriblemente mal. Y tendrás que enfrentar las consecuencias. Ella asintió, lágrimas nuevas corriendo por sus mejillas. Antes de irse, me abrazó con fuerza, como solía hacerlo cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Te amo, mamá, dijo contra mi hombro. Yo también te amo, respondí, porque era verdad. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo mi hija. Pero el amor no es suficiente ahora. Necesitamos acción. Necesitamos valentía. Y necesitamos enfrentar las consecuencias de tus decisiones. La vi partir, sabiendo que la conversación que tendría con Roberto esa noche sería devastadora. Pero era necesaria. No más secretos. No más mentiras. Si íbamos a salir de esto, tenía que ser con la verdad, por dolorosa que fuera. Me serví un té de manzanilla y me senté en mi cocina, mirando las fotos familiares en las paredes. En cada una, sonrisas. Momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Pero mientras miraba esas fotos, recordé algo importante, habíamos enfrentado crisis antes. La muerte de Ernesto, las crisis económicas que casi destruyeron el restaurante, momentos donde pensé que no podría seguir. Y sin embargo, seguí. Sobreviví. Reconstruí. Esta vez no sería diferente. Era más complicado, más doloroso porque involucraba a mi propia hija. Pero encontraría la manera. Porque eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Sobrevivir, adaptarme, luchar. Y esta vez, aunque significara perder todo, lucharía no solo por el restaurante, sino por mi familia. Por salvarlos, incluso si eso significaba salvarlos de uno de los suyos. Los siguientes días fueron una tormenta de abogados, contadores y conversaciones difíciles. Llamé a Marco y Luis, mis otros hijos, y les conté todo, absolutamente todo. Su reacción fue de shock y rabia, especialmente hacia su hermana.
Marco quiso venir inmediatamente desde Guadalajara, pero le pedí que esperara. Necesitaba primero entender completamente la situación antes de traer a toda la familia. Lucía, la ex empleada que me había advertido, resultó ser un ángel disfrazado. Cuando le conté la magnitud del problema, se ofreció a ayudarme a revisar todos los documentos financieros. Había estudiado contabilidad en la universidad antes de trabajar en el restaurante, y su ojo para los detalles era exactamente lo que necesitaba. Nos reunimos en el restaurante después del horario de cierre durante 3 noches seguidas. El aroma del mole del día se mezclaba con el de café fresco mientras extendíamos papeles sobre las mesas, tratando de armar el rompecabezas de la pesadilla financiera que Daniela había creado. Aquí hay una discrepancia, señalaba Lucía, su dedo marcando números en los estados de cuenta. Y aquí otra. Doña Rosa, esto es más sistemático de lo que pensaba. Daniela tenía un plan, no fue solo tomar dinero al azar. Con cada descubrimiento, mi corazón se hundía más. Mi hija no solo había sido imprudente, había sido metódica en su engaño. Había creado facturas falsas, alterado registros, incluso había falsificado mi firma en documentos que nunca vi. Un contador comunitario que trabaja con pequeños negocios en la zona fronteriza vino a ayudarnos también. Don Felipe, un señor de 70 años con más experiencia que diplomas, revisó todo con ojo crítico. Señora Rosa, dijo finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos, la situación es grave, pero no imposible. He visto peor. Lo primero que necesitamos hacer es separar las deudas legítimas de las ilegales. ¿Deudas ilegales? El término me confundió hasta que explicó que los préstamos de agiotistas no tenían validez legal. Pueden amenazar, dijo don Felipe, pero no pueden legalmente tomar sus propiedades. Sin embargo, eso no significa que no sean peligrosos. Necesita protección. Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar, fui a la policía. No para denunciar a Daniela, sino para reportar las amenazas de los agiotistas. El oficial que me atendió, un hombre joven pero profesional, tomó mi declaración con seriedad. Señora Valdés, me dijo, vemos esto más de lo que quisiéramos en la frontera. Hizo bien en venir. Vamos a aumentar las patrullas cerca de su casa y su restaurante. Mientras todo esto sucedía, Roberto, el esposo de Daniela, se convirtió en un aliado inesperado. Después de que Daniela le confesó todo, él llegó a mi casa hecho una furia, pero su rabia no era contra mí, era contra sí mismo. ¿Cómo pude ser tan ciego?, repetía una y otra vez. ¿Cómo no vi las señales? Le ofrecí café y nos sentamos a hablar como nunca lo habíamos hecho. Roberto me confesó que había notado cambios en Daniela durante los últimos 8 meses, pero había querido creer sus explicaciones. El miedo de perderla nuevamente después de su reconciliación lo había hecho ignorar sus instintos. Yo puedo ayudar, dijo Roberto, determinación en su voz. Tengo algo de ahorros. No es mucho, pero es algo. Y puedo trabajar más horas, conseguir un segundo trabajo si es necesario. Su gesto me conmovió profundamente. Aquí estaba un hombre que también había sido engañado, pero en lugar de huir, elegía quedarse y luchar. Daniela, por su parte, había dejado completamente el restaurante. Tomó un trabajo como cajera en un supermercado en San Diego, algo que debió ser humillante para alguien que había presumido tanto de su título universitario. Pero lo hizo sin quejarse, entendiendo que era parte de su penitencia. Las reuniones familiares se suspendieron. Los domingos, tradicionalmente sagrados para nosotros, pasaban en silencio. Mis nietos, los hijos adolescentes de Daniela, venían a visitarme solos, confundidos sobre por qué su familia se estaba desmoronando. ¿Qué les dices a adolescentes en situaciones así? ¿Cómo explicas que su madre cometió errores terribles sin destruir la imagen que tienen de ella? Opté por la honestidad, pero con compasión. Su mamá tomó malas decisiones, les dije mientras horneábamos galletas en mi cocina, una tradición que había comenzado cuando eran pequeños. Decisiones que nos afectaron a todos. Pero sigue siendo su mamá, y sigue siendo mi hija. A veces la gente que amamos nos decepciona, pero eso no significa que dejemos de amarlos. Mi nieto mayor, Andrés, de 16 años, me preguntó algo que me dejó sin palabras: abuela, ¿cómo sabes que vale la pena perdonar a alguien? Su pregunta venía de un lugar de dolor genuino. Había escuchado las discusiones, había visto las lágrimas, había sentido la tensión familiar. No lo sé con certeza,
admití, decidiendo ser totalmente honesta. El perdón no es algo que das una vez y ya está. Es algo que eliges día tras día, incluso cuando duele. Y a veces, el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que eliges no dejar que el dolor te consuma. Mientras tanto, la situación financiera comenzaba a aclararse lentamente. Con la ayuda de don Felipe, descubrimos que algunos de los contratos que Daniela había firmado en mi nombre podían ser anulados debido a irregularidades. No todos, pero algunos. Era un pequeño alivio en medio de la tormenta. Lucía sugirió que hiciéramos un inventario completo del restaurante y renegociáramos con proveedores. Usted tiene 30 años de reputación aquí, me dijo. Eso vale más que cualquier papel que firmó Daniela. Los proveedores locales la conocen, confían en usted. Hable con ellos, explique la situación. Muchos estarán dispuestos a trabajar con usted. Tenía razón. Cuando comencé a acercarme honestamente a mis proveedores de toda la vida, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Don Martín, que nos había vendido productos durante 20 años, incluso me ofreció extender créditos sin intereses por 6 meses. Rosa María, me dijo, sus ojos arrugados mostrando compasión, todos tenemos problemas familiares. No voy a abandonarte ahora. Implementé cambios drásticos en el restaurante. Asumí control completo de todas las finanzas, instalé un nuevo sistema de contabilidad que Lucía me ayudó a aprender, contraté a un contador independiente para revisiones mensuales. Cada peso que entraba y salía ahora tenía documentación triple. También comencé a trabajar más horas de las que había trabajado en años. Despertaba a las 4 de la mañana para comenzar las preparaciones, y cerraba el restaurante yo misma cada noche. El cansancio era brutal, pero había algo terapéutico en el trabajo físico. Cada tortilla que hacía, cada olla de mole que preparaba, era un acto de resistencia, una declaración de que no me iba a rendir. Una tarde, mientras limpiaba las mesas después del almuerzo, un turista americano se me acercó. Era un regular, venía cada año durante sus vacaciones. Rosa, me dijo en su español imperfecto, noté que trabajas sola ahora. ¿Todo está bien? Le sonreí, tocada por su preocupación. Estoy haciendo algunos cambios, le dije simplemente. Pero el sabor seguirá siendo el mismo, te lo prometo. Él sonrió de vuelta. El sabor nunca fue lo único especial de este lugar. Es el amor que pones en todo. Eso es lo que nos hace volver. Sus palabras me acompañaron durante semanas. Amor. Sí, había puesto amor en cada aspecto de este restaurante. Y era ese amor, esa dedicación, lo que me daría la fuerza para salvarlo. No solo por mí, sino por Ernesto, que invirtió su vida en este lugar. Por mis hijos y nietos, para quienes este negocio era parte de su herencia. Y sí, incluso por Daniela, para mostrarle que de los errores más grandes pueden nacer segundas oportunidades. En las noches, sola en mi casa, vendí joyas que había guardado durante décadas. Pulseras que Ernesto me había regalado, aretes que había heredado de mi madre, un collar de perlas que siempre pensé dejaría a Daniela. Cada pieza vendida dolía, pero era necesario. El oro y las piedras no tenían vida, mi restaurante, mi legado, sí. Con el dinero de las joyas y la ayuda de Roberto, logré hacer un pago significativo a los agiotistas, suficiente para que dejaran de llamar temporalmente. No estaba cerca de pagar todo, pero era un comienzo. Y en este punto de mi vida, había aprendido que los comienzos, por pequeños que sean, son sagrados. Una noche de febrero, Daniela apareció en el restaurante justo cuando estaba cerrando. La dejé entrar sin decir palabra. Ella comenzó a ayudarme a limpiar las mesas en silencio, cayendo en un ritmo familiar que habíamos compartido años atrás, antes de que todo se complicara. Gracias, dijo finalmente, su voz quebrándose. Gracias por no rendirte. Por luchar por lo que construiste. Por no dejar que mis errores destruyeran todo. No respondí inmediatamente. Continué limpiando, dejando que el silencio hablara. Finalmente dije, no estoy luchando solo por el restaurante, Daniela. Estoy luchando por mostrarte que los errores no tienen que definirnos. Que siempre podemos elegir reconstruir. Marzo llegó con los primeros indicios de primavera. Las marigolds comenzaron a florecer en los jardines de Rosarito, y con ellas vino un descubrimiento que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo que había pasado.
Daniela me pidió que fuera a su casa para ayudarla a organizar algunas cosas que necesitaba mover al almacenamiento. Roberto trabajaba doble turno y ella necesitaba ayuda con cajas pesadas. Era la primera vez que me invitaba a su casa desde que todo el desastre había comenzado. Mientras subíamos cajas al ático, una caja vieja se rompió, derramando su contenido por el piso de madera. Fotografías, dibujos de cuando era niña, diplomas escolares. Y entre todo eso, un diario. Varios diarios, de hecho, acumulados durante años. Mamá, no, comenzó Daniela cuando me vio recoger uno, pero se detuvo. Algo en mi expresión debe haberle dicho que necesitaba leerlos. Está bien, dijo finalmente, su voz resignada. Tal vez necesitas leerlos. Tal vez necesitas entender. Esa noche, en mi casa, abrí el diario más antiguo. La letra de Daniela adolescente llenaba las páginas, palabras escritas con la intensidad que solo los adolescentes pueden lograr. Al principio, eran cosas normales, quejas sobre la escuela, emoción por un chico que le gustaba, planes para el futuro. Pero luego, las entradas se volvieron más oscuras. Hoy en la escuela, la maestra elogió a mamá frente de todos por ser una empresaria exitosa. Todos me miraron, esperando que yo sea igual de especial. Pero no lo soy. Solo soy la hija de Rosa María Valdés, viviendo en su sombra enorme. Otra entrada, de cuando tenía 18 años, mamá trabajó toda la noche para el evento del restaurante. Cuando le dije que me aceptaron en la universidad en Guadalajara, apenas levantó la vista de sus ollas. «Qué bien, mi hija», dijo. «¿Eso es todo? ¿No está emocionada por mí? ¿O solo importa el restaurante?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía. ¿Así me había visto mi hija? ¿Como alguien tan absorta en mi trabajo que no podía ver sus logros? Intenté recordar ese día que mencionaba, pero no podía. Había tantos días, tantos eventos, tantas noches trabajando hasta tarde. Seguí leyendo, incapaz de detenerme aunque cada palabra dolía. Entrada tras entrada documentaba su lucha por encontrar su propia identidad separada de la mía. Su frustración por ser siempre comparada conmigo. Su resentimiento por tener que trabajar en el restaurante familiar cuando todos sus amigos estaban explorando carreras independientes. Una entrada en particular me destrozó: a veces pienso que mamá no me necesita realmente. El restaurante es su verdadero hijo, su verdadero amor. Nosotros, sus hijos de carne y hueso, somos secundarios. Ernesto y Luis se fueron y ella apenas lo notó. Yo me quedé porque pensé que tal vez, si me quedaba, finalmente me vería. Pero sigo siendo invisible. Me quedé sentada en mi sala, los diarios esparcidos alrededor de mí como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a entender. ¿Había sido tan ciega? Tan absorta en mi trabajo, en mi necesidad de ser fuerte, de ser exitosa, que había olvidado ver a mi propia hija? Los diarios más recientes eran aún más reveladores. Documentaban su decisión de regresar al restaurante después de su divorcio inicial. No quiero volver, pero ¿a dónde más puedo ir? Fracasé en mi matrimonio, no tengo ahorros, no tengo opciones. Mamá me ofreció trabajo en el restaurante, como siempre supe que lo haría. Es como un círculo del que no puedo escapar. Y luego, las entradas sobre el dinero: tomé 1,000 pesos hoy. Solo por esta vez, me dije. Para comprarme algo bonito, algo que me haga sentir que soy más que la hija pobre de Rosa María Valdés. Nadie lo notará. Mamá nunca revisa los libros de todas formas. Leer su descenso a la deshonestidad fue agonizante. Cada entrada mostraba más justificación, más racionalización. Mamá tiene tanto, escribió. Ha logrado tanto. ¿Qué tiene de malo que tome un poco para mí? Me lo merezco después de años trabajando por casi nada. Pero luego, las entradas cambiaron de tono cuando las cosas se salieron de control. No sé cómo detener esto. Los agiotistas no dejan de llamar. Roberto piensa que todo va bien. Mamá todavía confía en mí. ¿Qué he hecho? ¿Cómo llegué hasta aquí? Quería probarle que podía ser exitosa por mi cuenta, y en su lugar probé que soy un fracaso. Soy exactamente lo que siempre temí ser, nada comparada con ella. A la mañana siguiente, llamé a Daniela temprano. Necesito verte, le dije. Leí tus diarios. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea.
finalmente, con voz pequeña, preguntó, ¿y ahora me odias más? No te odio, respondí, mi voz quebrándose. Nunca te he odiado. Pero necesito que hablemos. Necesito que hablemos de verdad esta vez, sin defensas, sin excusas. Solo tú y yo, como madre e hija. Nos encontramos en la playa, en un lugar tranquilo lejos de los turistas. El Pacífico rugía frente a nosotras, las olas rompiendo contra las rocas con una fuerza que parecía reflejar las emociones que ambas llevábamos dentro. Lo siento, comencé, las palabras saliendo antes de que ella pudiera hablar. Siento no haberte visto. Siento haberte hecho sentir invisible. Siento que mi fortaleza, mi independencia, te hicieron sentir que no tenías espacio para ser tú misma. Daniela me miró con sorpresa. Mamá. No, déjame terminar, continué, las lágrimas corriendo libremente. Leí tus diarios y me vi a través de tus ojos. Y tienes razón en muchas cosas. Estuve tan enfocada en construir algo, en ser fuerte, en no necesitar a nadie, que olvidé mostrarte que sí te necesitaba. Que te veía. Que estaba orgullosa de ti no por lo que lograbas, sino por quién eras. Nos abrazamos entonces, ambas llorando, el sonido del océano ahogando nuestros sollozos. En ese abrazo había años de dolor no dicho, de amor mal comunicado, de expectativas que habían construido muros en lugar de puentes. Lo que hice estuvo mal, dijo Daniela contra mi hombro. Los diarios no justifican robar, mentir, poner en riesgo todo. Lo sé, mamá. Lo sé y me avergüenzo cada día. Lo sé, respondí, acariciando su cabello como cuando era niña. Y tendrás que seguir enfrentando las consecuencias. Pero ahora entiendo que esto no comenzó con decisiones maliciosas. Comenzó con dolor, con sentirse menos que, con querer probar algo que nunca debiste sentir que necesitabas probar. Nos sentamos en la arena, nuestros zapatos abandonados a un lado, y hablamos durante horas. Hablamos de sus años creciendo, de momentos específicos que la lastimaron. Hablé yo también, compartiendo mi propio dolor después de la muerte de Ernesto, mi miedo de parecer débil, mi creencia de que mostrar vulnerabilidad era mostrar fracaso. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Daniela, dibujando círculos en la arena con un palo. Siempre quise ser como tú. Fuerte, independiente, exitosa. Pero tenía tanto miedo de fallar en comparación que terminé fallando de la peor manera posible. No eres un fracaso, le dije firmemente. Cometiste errores terribles, sí. Pero los errores no te definen, Daniela. Lo que haces después de los errores, eso es lo que te define. Le conté entonces sobre mi propia historia, cosas que nunca le había compartido. Sobre las veces que casi perdí el restaurante en los primeros años. Sobre las noches que lloré sola después de la muerte de Ernesto, sintiendo que no podía seguir pero forzándome a levantarme cada mañana. Sobre mis propios momentos de duda e inseguridad que escondía detrás de una máscara de fortaleza. Tú pensabas que yo era invencible, le dije. Y yo te dejé pensar eso porque tenía miedo de que si veías mis debilidades, perderías respeto por mí. Pero al hacer eso, te robé la oportunidad de verme como humana. De ver que está bien luchar, estar asustada, pedir ayuda. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Las gaviotas volaban bajo, sus gritos llenando el aire salado. Y allí, en esa playa, con el Pacífico como testigo, madre e hija comenzaron el verdadero proceso de sanación. No la sanación superficial de perdonar y olvidar, sino la sanación profunda que viene de enfrentar verdades dolorosas y elegir moverse hacia adelante de todas formas. Esto no arregla todo, aclaré mientras caminábamos de vuelta al estacionamiento. Todavía hay consecuencias que enfrentar, deudas que pagar, confianza que reconstruir. Va a tomar tiempo, mucho tiempo. Lo sé, respondió Daniela, tomando mi mano como no lo había hecho en años. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, siento esperanza. Esperanza de que tal vez, eventualmente, podamos encontrar el camino de vuelta la una a la otra. Esa noche, guardé los diarios cuidadosamente en mi closet. No los destruiría ni los escondería. Eran parte de nuestra historia, dolorosa pero importante. Y algún día, tal vez, nos servirían para recordar de dónde veníamos y cuán lejos habíamos llegado. Abril trajo consigo algo que no esperaba, una reunión comunitaria. Don Felipe, el contador que me había estado ayudando,
Sugirió que organizáramos una junta con todos los involucrados, mis hijos, Roberto, los proveedores principales del restaurante, incluso algunos clientes regulares que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Rosa María, me explicó don Felipe en su oficina modesta, papeles esparcidos sobre su escritorio como siempre, la transparencia es tu mejor aliado ahora. La gente respeta la honestidad, especialmente en comunidades pequeñas como Rosarito. Ellos ya han escuchado rumores. Es mejor que escuchen la verdad de tu boca. La idea me aterrorizaba. ¿Exponer nuestros problemas familiares públicamente? ¿Admitir frente a todos que mi hija me había robado, que había estado ciega a lo que pasaba bajo mi nariz? Cada fibra de mi ser, criada en la cultura de la ropa sucia se lava en casa, se resistía. Pero Lucía, quien había estado ayudándome incansablemente durante meses, estuvo de acuerdo con don Felipe. Doña Rosa, me dijo durante uno de nuestros maratones nocturnos de revisar papeles, usted no tiene nada que ocultar. Daniela cometió los errores, no usted. Y la comunidad necesita saber que el restaurante va a continuar, que pueden seguir confiando en usted. Después de mucha deliberación y varias noches sin dormir, acepté. Programamos la reunión para un domingo por la tarde en el salón de eventos de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el mismo lugar donde había celebrado la boda de Daniela años atrás. La ironía no se me escapó. La semana antes de la reunión fue tortuosa. Daniela estaba aterrada. Mamá, ¿realmente tengo que estar ahí?, me preguntó cuando le informé de la junta. ¿No puedes simplemente decir que fue un problema administrativo? No, respondí con firmeza, aunque mi corazón se partía al ver su angustia. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con honestidad completa. Tú estarás ahí, admitirás lo que hiciste, y enfrentarás a la comunidad. Es parte de hacerte responsable. Marco y Luis llegaron desde sus respectivas ciudades 2 días antes de la reunión. Los tres nos sentamos en mi sala, la misma donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años, y preparamos exactamente qué diríamos. Quiero hablar también, dijo Luis, su mandíbula tensa con determinación. Quiero que la comunidad sepa que apoyamos a mamá, que la familia está unida en esto. El domingo llegó nublado y fresco. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café de olla. Mis manos temblaban mientras vertía el líquido oscuro en mi taza favorita, la que Ernesto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Dame fuerza, susurré, mirando la foto de él en la pared. Necesito tu fuerza hoy. Llegamos a la iglesia 1 hora antes. El salón estaba dispuesto con sillas en círculo, una configuración que don Felipe había insistido era menos confrontacional que filas. En el centro había una mesa con café, pan dulce y galletas que había horneado la noche anterior. Mis manos necesitaban algo que hacer para no volverse locas de nervios. La gente comenzó a llegar. Don Martín, mi proveedor de 20 años, fue uno de los primeros. Me abrazó fuertemente. Estoy aquí para ti, Rosa María, murmuró. Pase lo que pase. Siguieron otros, proveedores, clientes regulares, amigos de la comunidad. Incluso el padre Tomás, el sacerdote de la parroquia, vino para ofrecer apoyo moral. Daniela llegó con Roberto, ambos visiblemente nerviosos. Sus ojos estaban rojos, había estado llorando. Roberto mantenía su mano firmemente, un gesto de solidaridad que me conmovió. A pesar de todo, él se mantenía a su lado. Cuando todos estuvieron sentados, me puse de pie. El salón quedó en silencio. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, el sonido del viento afuera, el crujido de las sillas mientras la gente se acomodaba. Este era el momento. No había vuelta atrás. Gracias a todos por venir, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Los llamé hoy porque les debo la verdad. A aquellos que han sido mis proveedores, mis clientes, mis amigos durante años. Ustedes merecen saber qué está pasando con el sabor de mi tierra. Hice una pausa, tragando el nudo en mi garganta. Como muchos saben, mi hija Daniela ha estado administrando el restaurante durante los últimos 2 años. Lo que no sabían, y lo que yo no sabía hasta hace unos meses, es que durante ese tiempo, ella estuvo desviando dinero del negocio para uso personal. El murmullo recorrió la sala. Algunos parecían sorprendidos, otros asentían como si hubieran sospechado algo. Continué, contándoles todo, los préstamos fraudulentos, los documentos falsificados, mi ceguera confiada,
la casa en La Joya, los agiotistas. No omití nada. Era como abrir una herida y dejar que todos la vieran, cruda y sangrando. Como resultado, dije, mi voz temblando ahora, el restaurante enfrenta deudas significativas. He estado trabajando con contadores y abogados para resolver la situación, pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y no puedo hacerlo sola. Me senté, sintiéndome súbitamente exhausta. Marco se puso de pie para hablar sobre los pasos legales que habíamos tomado. Luis habló sobre el apoyo familiar. Don Felipe explicó la situación financiera en términos que todos pudieran entender. Y luego, llegó el momento que Daniela había estado temiendo. Le hice una seña para que se pusiera de pie. Ella se levantó lentamente, sus piernas claramente temblando. Por un momento, pensé que huiría. Pero respiró profundo y habló. Mi nombre es Daniela Valdés de Morales, comenzó, su voz apenas audible. Y quiero decirles que todo lo que mi madre dijo es cierto. Yo robé dinero del restaurante. Mentí a mi familia. Puse en riesgo todo lo que mi madre y mi difunto padre construyeron. Las lágrimas corrían por su rostro, pero continuó. No tengo excusas. Solo explicaciones que no justifican lo que hice. Estaba tratando de probar algo, de ser alguien, y en el proceso me convertí en alguien que no reconozco. El silencio en la sala era absoluto. Sé que muchos de ustedes me conocen desde niña, continuó Daniela, su voz rompiéndose. Sé que esto les decepciona. Me decepciono a mí misma. Pero quiero que sepan que estoy trabajando cada día para hacer las cosas bien, para pagar lo que debo, para ganarme de vuelta aunque sea una fracción del respeto que perdí. Se sentó, hundiéndose en su silla como si quisiera desaparecer. Roberto puso su brazo alrededor de ella, un gesto simple pero poderoso de apoyo continuo. Entonces sucedió algo inesperado. Don Martín, el proveedor mayor, se puso de pie. Rosa María, dijo en su voz ronca de fumador de toda la vida, conocí a tu esposo Ernesto antes de que abrieran el restaurante. Lo vi trabajar hasta el cansancio, y te vi a ti hacer lo mismo. Vi a tus hijos crecer en esa cocina. Y ahora veo a Daniela enfrentar su error públicamente, lo cual toma más valor del que la mayoría tiene. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Todos aquí hemos cometido errores. Tal vez no tan grandes, tal vez no tan públicos, pero errores al fin. La diferencia es que Rosa María está eligiendo enfrentar esto con honestidad en lugar de esconderse. Eso merece nuestro respeto y nuestro apoyo. Uno por uno, otros comenzaron a hablar. Una clienta regular, una mujer americana que cruzaba la frontera cada semana para comer en mi restaurante, se puso de pie. He estado viniendo a El Sabor de mi tierra por 15 años, dijo en español con acento pero claro. Es más que un restaurante para mí. Es un pedazo de casa. Rosa María, cuenta con mi apoyo. Haremos una vaca entre los clientes regulares si es necesario. El padre Tomás habló sobre el perdón y la redención, sobre cómo la comunidad se fortalece cuando apoya a sus miembros en tiempos difíciles en lugar de abandonarlos. Otro proveedor ofreció mejores términos de pago. Un cliente que resultó ser abogado se ofreció para revisar algunos de los contratos pro bono. No todos fueron amables. Una señora mayor del barrio se puso de pie y dijo francamente, lo que hizo Daniela estuvo mal. Muy mal. Y no creo que debería ser perdonada tan fácilmente. Miró directamente a mi hija. Tienes años de trabajo por delante para recuperar la confianza. Años. Pero incluso en esa dureza había verdad. Y Daniela asintió, aceptando el juicio. Tiene razón, dijo simplemente. Completamente razón. La reunión duró 3 horas. Para cuando terminó, tenía no solo apoyo moral sino ofertas concretas de ayuda, extensiones de crédito de proveedores, un fondo comunitario que los clientes regulares querían establecer, incluso ofertas de trabajo temporal para ayudar en el restaurante sin costo mientras yo me reorganizaba. Cuando todos se fueron, me quedé en el salón vacío con mis hijos. Daniela estaba en un rincón, abrazándose a sí misma. Me acerqué y la tomé de la mano. Fue el día más difícil de mi vida, susurró. Pero también, de alguna manera extraña, el más liberador. Ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que fingir. Todos saben la verdad. Ese es el poder de la verdad, le dije, apretando su mano. Duele como el infierno,
pero también te libera. Ahora podemos empezar a reconstruir, no sobre mentiras sino sobre honestidad. Los meses de mayo y junio trajeron cambios lentos pero constantes. El restaurante empezó a mostrar signos de recuperación. Con Lucía ahora oficialmente como mi contadora, le ofrecí un salario justo y la posibilidad de crecer con el negocio. Los números comenzaron a cuadrar adecuadamente por primera vez en años. Los clientes regulares cumplieron su promesa. El Fondo Amigos de Sabor recaudó más dinero del que había anticipado. Pero más que el dinero, lo que significaba era que había gente que creía en mí, que creía en el restaurante, que estaba dispuesta a invertir en nuestra recuperación. Cada donación, grande o pequeña, me llegaba al corazón. Daniela continuaba trabajando en el supermercado, pero comenzó también a asistir a terapia. Fue idea de Roberto, quien insistió en que si iban a salvar su matrimonio, ambos necesitaban ayuda profesional. Encontraron a una terapeuta en Tijuana, la doctora Mendoza, especializada en problemas familiares y financieros. Una tarde de junio, Daniela me llamó. Mamá, dijo, su voz sonando diferente, más ligera de alguna manera, la doctora Mendoza me pidió que te preguntara si estarías dispuesta a venir a una sesión. Conmigo y con Roberto. Dice que sería importante para mi proceso de sanación. La idea de terapia familiar me incomodaba. Mi generación no creció con la idea de ir a terapia. Los problemas se resolvían en casa, con familia, tal vez con el sacerdote. Pero miré a mi hija, vi el esfuerzo genuino que estaba haciendo, y acepté. La oficina de la doctora Mendoza estaba en un edificio modesto en el centro de Tijuana. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero penetrantes que parecían ver a través de cualquier pretensión. Nos sentamos en sillones cómodos, con té de hierbas que ella misma preparó. Daniela ha estado haciendo un trabajo importante, comenzó la doctora después de las presentaciones iniciales. Ha estado explorando las raíces de sus decisiones, no para justificarlas, sino para entenderlas. Hoy, quisiera facilitar una conversación entre ustedes dos, madre e hija, sobre expectativas y percepciones. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles y más necesarias de mi vida. Con la guía de la doctora Mendoza, Daniela y yo hablamos de cosas que nunca habíamos dicho en voz alta. Ella habló sobre crecer sintiéndose secundaria al restaurante, sobre ver cómo yo priorizaba el negocio incluso en eventos escolares importantes. ¿Recuerdas mi graduación de secundaria, mamá?, preguntó, lágrimas en sus ojos pero voz firme. Llegaste una hora tarde porque tuviste un problema con un proveedor. Te perdiste mi discurso como representante de la clase. Dijiste, lo siento, mija, pero luego pasaste toda la cena familiar hablando por teléfono sobre el restaurante. No lo recordaba. O tal vez no quería recordarlo. Pero viéndola allí, el dolor genuino en su rostro, supe que era verdad. Lo siento, susurré. ¿No me di cuenta? Ese es el punto, interrumpió gentilmente la doctora Mendoza. No te diste cuenta porque estabas en modo supervivencia, Rosa María. Pero Daniela sí se dio cuenta. Y esas heridas, no atendidas, se convirtieron en resentimiento. Y el resentimiento, combinado con oportunidad, se convirtió en las decisiones que tomó. Yo también tuve mi turno de hablar. Compartí sobre mi miedo después de la muerte de Ernesto, mi terror de perder el restaurante que era lo último que me conectaba con él. Hablé sobre cómo la fuerza que proyectaba era en realidad una máscara para el dolor y la inseguridad. Cuando les decía que no necesitaba ayuda, admití, mirando directamente a Daniela, era porque tenía miedo de parecer débil. En mi mente, si mostraba debilidad, todo se derrumbaría. Pero al hacer eso, te enseñé que pedir ayuda era algo de lo que avergonzarse. Y cuando estuviste en problemas, no viniste a mí porque pensabas que mostrar debilidad sería decepcionarme. Roberto, que había estado en silencio, finalmente habló. Esto me ayuda a entender mucho, dijo lentamente. He estado enojado con Daniela, pero también confundido. ¿Cómo pudo mentirme tan elaboradamente? Pero ahora veo que ella aprendió a esconder sus luchas como mecanismo de supervivencia. No justifico lo que hizo, aclaró rápidamente, pero empiezo a entender el porqué. La doctora Mendoza nos dio tarea. Para Daniela, escribir una carta a su yo adolescente, explicando lo que desearía que supiera. Para mí, hacer una lista de momentos donde elegí el trabajo sobre mi familia, no para castigarme sino para reconocer patrones. Hice la lista esa noche. Era más larga de lo que quería admitir.
cumpleaños donde llegué tarde, recitales escolares que me perdí, conversaciones interrumpidas por llamadas del restaurante. Cada línea era una pequeña traición que, sumadas, crearon una montaña de dolor no reconocido. Pero algo más sucedió ese mes que cambiaría todo. Mi hijo Marco, el ingeniero de Guadalajara, recibió una oferta de trabajo en Tijuana. Después de discutirlo con su esposa, decidieron aceptarla. Quiero estar cerca, mamá, me dijo cuando me lo contó. Quiero ayudarte con el restaurante, estar presente para la familia. Los últimos meses me mostraron que la familia es lo más importante. Luis, desde Texas, también tomó una decisión importante. Aunque no podía mudarse de vuelta a México, comprometió dinero mensual para ayudar con las deudas. Es mi herencia también, explicó. Y no voy a dejar que se pierda sin luchar. Pero la virada más inesperada vino del lugar menos esperado. Una tarde de finales de junio, Roberto apareció en el restaurante buscándome. Traía un folder lleno de papeles. Doña Rosa, comenzó, sentándose en una de las mesas después de que cerramos, he estado investigando los contratos de los agiotistas. Hablé con un abogado amigo mío, y hay algo que necesita saber. Abrió el folder y extendió documentos. Estos préstamos que Daniela firmó, la mayoría usando el restaurante como garantía, tienen irregularidades legales. Las tasas de interés exceden lo permitido por ley mexicana. Algunos de los contratos no están notariados adecuadamente. Mi amigo cree que podemos impugnarlos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Roberto con una pequeña sonrisa, la primera que le había visto en meses, que tal vez no debamos tanto como pensábamos. No se irán todas las deudas, pero podríamos reducirlas significativamente. Hay que ir a corte, va a tomar tiempo, pero hay esperanza real. Esa noche, llamé a una reunión familiar de emergencia. Mis 3 hijos, Roberto, incluso Lucía. Les compartí la noticia sobre los contratos. La esperanza que había estado enterrada bajo meses de estrés comenzó a asomarse como los primeros brotes después del invierno. Pero hay algo más importante que quiero decir, continué, mirando a cada uno de ellos. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Pero también me enseñaron algo crucial, no puedo hacer esto sola. No debí intentar hacerlo sola nunca. Y es hora de que admita que necesito ayuda, que necesito a mi familia, no solo en crisis sino siempre. Miré específicamente a Daniela. Y necesito que sepas que aunque lo que hiciste estuvo mal, aunque las consecuencias continúan y continuarán, estoy empezando a entender que todos contribuimos, de diferentes maneras, a cómo llegamos aquí. Yo con mi necesidad de ser fuerte a expensas de ser accesible. Tú con tus decisiones de mentir en lugar de pedir ayuda. Todos nosotros con no comunicarnos honestamente. Daniela lloró, pero eran lágrimas diferentes. No de vergüenza o culpa, sino de alivio. Gracias, mamá, susurró. Por no rendirte conmigo. Por no rendirte con nosotros. Las familias no se rinden unas con otras, respondí, mi propia voz quebrándose. Luchan. Se enojan. Se duelen. Pero al final del día, están ahí. Y nosotros estaremos ahí, juntos, hasta que salgamos de esto. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla. Miré las fotos en las paredes, 3 generaciones de familia mirándome de vuelta. El camino adelante seguía siendo difícil. Los problemas no estaban todos resueltos. Pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. La virada inesperada no fue solo los descubrimientos legales de Roberto. Fue el reconocimiento de que la sanación no es lineal, que el perdón es un proceso, y que a veces las crisis más grandes traen las oportunidades más profundas para cambio y crecimiento. Octubre llegó con aire fresco y cielos despejados. 11 meses habían pasado desde aquella madrugada cuando un mensaje anónimo cambió mi vida para siempre. 11 meses de dolor, descubrimiento, confrontación y lenta, dolorosa sanación. El restaurante estaba sobreviviendo. Más que eso, estaba comenzando a prosperar de nuevo. Con Lucía manejando las finanzas con precisión y Marco ayudando con sistemas y organización ahora que se había mudado a Tijuana, las cosas funcionaban más suavemente que nunca. Los números negros comenzaban a superar los números rojos. La batalla legal con los agiotistas había resultado en victoria parcial.
Roberto tenía razón sobre las irregularidades. Un juez había anulado 2 de los contratos más grandes y reducido significativamente los intereses en otros. No estábamos libres de deudas, pero el peso era manejable ahora. Teníamos un plan de pago de 5 años que, aunque estricto, era posible. Daniela continuaba trabajando en el supermercado, pero algo había cambiado en ella. La terapia, combinada con el trabajo honesto y el apoyo de Roberto, estaba transformándola. Ya no era la mujer desesperada y engañosa que había puesto todo en riesgo. Era alguien que estaba aprendiendo a vivir con sus errores, a cargarlos sin dejar que la definieran. Una tarde, ella vino al restaurante después de su turno. No había estado en el establecimiento en meses, respetando mi necesidad de espacio para reconstruir sin su presencia como recordatorio constante. Pero ese día, me pidió permiso para entrar. Mamá, dijo parada en la puerta, la luz del atardecer iluminándola desde atrás, hay algo que quiero hacer, si me lo permites. Entró llevando una caja. Dentro había algo que me sorprendió, los libros de recetas de su abuela, mi madre. Recetas escritas a mano, manchadas de años de uso, algunas en papel tan delicado que parecían que se desintegrarían al tocarlas. Encontré estos en el ático de mi casa, explicó, lágrimas en sus ojos. Y recordé cómo solías contarme historias sobre la abuela mientras cocinábamos juntas cuando yo era niña. Antes de que todo se complicara, antes de que el restaurante se volviera más grande, solo éramos tú y yo en la cocina, haciendo tortillas y riendo. Saqué los libros con manos temblorosas. El aroma a vainilla y canela todavía impregnaba las páginas. Tu abuela me dio estos cuando me casé con tu padre, dije, pasando las páginas con reverencia. Me dijo que las recetas eran más que instrucciones de cocina. Eran historia familiar, amor puesto en papel. Daniela se sentó a mi lado. ¿Podríamos cocinar juntas alguna vez?, preguntó tímidamente. No aquí en el restaurante, sino en tu casa. Solo nosotras dos, como cuando era niña. Sin pretensiones, sin negocio, solo madre e hija recuperando algo que perdimos en el camino. Mi corazón se expandió. Me encantaría, susurré. Y así comenzó una nueva tradición. Cada martes por la noche, después de que el restaurante cerraba y ella terminaba su turno, Daniela venía a mi casa. Cocinábamos juntas recetas de su abuela, hablábamos, reíamos, a veces llorábamos. Compartíamos historias que nunca nos habíamos contado, sueños que habíamos guardado, miedos que habíamos escondido. Durante una de esas noches, mientras hacíamos pan de muerto para el Día de los Muertos, Daniela me hizo una pregunta: Mamá, ¿crees que alguna vez recuperarás tu confianza en mí completamente? Dejé de amasar la masa y la miré directamente. Honestamente, no lo sé, admití. La confianza es algo frágil. Se rompe fácilmente y se repara lentamente. Pero Daniela, algo que he aprendido este año es que tal vez recuperar la confianza antigua no sea el objetivo. Tal vez el objetivo sea construir algo nuevo, algo más fuerte porque fue construido con honestidad sobre lo roto. Ella sintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas mientras amasaba su propia porción de masa. Solo quiero que sepas que cada día me levanto con la intención de ser mejor que ayer. No perfecta, pero mejor. Más honesta. Más valiente. Más como la mujer que sé que puedo ser. A finales de octubre, decidí organizar algo especial, una celebración en el restaurante para agradecer a todos los que nos habían ayudado durante la crisis. No sería una fiesta grande, sino algo íntimo, significativo. La noche de la celebración, decoramos el restaurante con marigolds y velas, los aromas tradicionales del Día de los Muertos mezclándose con el de la comida. Lucía ayudó a coordinar, Marcos se encargó de la logística, Luis llegó desde Texas específicamente para el evento. Invitamos a don Felipe el contador, a don Martín y los otros proveedores que nos habían apoyado, a los clientes regulares que contribuyeron al fondo, al abogado que nos ayudó pro bono, a la doctora Mendoza. Y por supuesto, a Daniela y Roberto. Cuando todos estaban reunidos, me puse de pie para hablar. Hace un año, comencé, mi voz clara y fuerte, recibí un mensaje que cambió mi vida. No confíes en tu hija, decía. Y ese mensaje tenía razón, pero no de la manera que pensé inicialmente. Miré a Daniela, quien estaba sentada con Roberto, sus manos entrelazadas. No debí confiar ciegamente, sin preguntas, sin supervisión. Pero la lección más grande no fue sobre desconfianza. Fue sobre el tipo correcto de confianza.
Confianza que verifica pero también apoya. Confianza que cuestiona pero también perdona. Confianza que acepta que las personas cometen errores, a veces terribles, pero que esos errores no tienen que ser el final de la historia. Continué, hablando sobre cada persona en la sala y cómo su ayuda había sido crucial. Agradecí a Lucía, quien se había convertido en mucho más que una empleada, sino en una amiga verdadera. A Roberto, quien eligió quedarse y luchar cuando hubiera sido más fácil irse. A mis hijos, que dejaron sus propias vidas temporalmente para ayudarme. A los proveedores, clientes y profesionales que formaron una red de apoyo cuando más lo necesitaba. Pero sobre todo, dije, mi voz quebrándose ahora, quiero hablarles sobre el perdón. No el perdón fácil de películas donde todo se arregla con un abrazo. Sino el perdón difícil, complicado, del mundo real. El perdón que toma tiempo, que requiere esfuerzo diario, que duele incluso mientras sana. Miré directamente a Daniela. Mi hija me traicionó de formas que nunca imaginé posibles. Puso en riesgo todo por lo que trabajé. Me mintió, me manipuló, me usó. Y aún así, aquí está, parte de esta celebración. No porque lo que hizo esté olvidado o completamente perdonado, sino porque elegí, cada día, trabajar hacia el perdón. Porque descubrí que el perdón no es tanto sobre ella como sobre mí. Sobre liberar el veneno de la rabia que me estaba consumiendo. Daniela estaba llorando abiertamente ahora, pero se puso de pie. Mamá, dijo, su voz temblando pero clara, quiero decir algo también, si me lo permites. Asentí, indicándole que continuara. Este año, comenzó Daniela, mirando alrededor de la sala, destruí casi todo lo que tocaba. Lastimé a las personas que más amo. Me convertí en alguien que no reconocía en el espejo. Y habría sido muy fácil rendirme, desaparecer, dejar que la vergüenza me consumiera. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas pero manteniéndose firme. Pero mi madre no me dejó. Esta mujer increíble, fuerte, terca, dijo con una pequeña sonrisa, decidió que valía la pena luchar por mí incluso cuando yo no sentía que lo valiera. Y todos ustedes, miró alrededor de la sala, eligieron apoyarla, lo que indirectamente significó darme una segunda oportunidad que no merecía pero por la que estaré eternamente agradecida. Roberto se puso de pie junto a ella, su brazo rodeándola. Daniela y yo estamos reconstruyendo nuestro matrimonio, dijo él. Y parte de esa reconstrucción es vivir en verdad total, sin secretos, sin mentiras. Es difícil. Hay días donde el pasado pesa tanto que apenas podemos respirar. Pero seguimos eligiéndolo, día tras día. Don Martín se puso de pie entonces, levantando su copa de vino. Propongo un brindis, dijo con su voz ronca. No por la perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto. Sino por la resiliencia. Por la comunidad. Por la posibilidad de segundas oportunidades cuando vienen con trabajo honesto. Por Rosa María, que nos enseñó que la verdadera fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Salud, respondió la sala al unísono. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el restaurante. Caminé por el comedor vacío, tocando las mesas donde tantas familias habían compartido comidas, donde turistas habían descubierto sabores nuevos, donde mi propia familia había crecido. Me detuve frente a una foto en la pared, una que siempre había estado ahí pero que nunca realmente había visto. Era de la gran inauguración hace 30 años. Ernesto y yo, jóvenes y llenos de sueños, parados orgullosos frente a nuestro restaurante nuevo. 3 niños pequeños corrían alrededor de nosotros en la foto, desenfoques de movimiento y energía. Daniela, Marco y Luis, cuando todo era simple, cuando el amor era suficiente para mantener todo unido. Lo logramos, mi amor, susurré a la foto de Ernesto. No de la manera que planeamos, no sin cicatrices. Pero lo logramos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Daniela, gracias por esta noche, mamá. Y gracias por no rendirte conmigo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Respondí simplemente, yo también te amo, mi hija. Buenas noches. Mientras cerraba el restaurante esa noche, apagando luces y asegurando puertas, me di cuenta de algo importante. Este año había sido sobre mucho más que dinero robado y confianza traicionada. Había sido sobre descubrir que la fuerza real no viene de nunca caer, sino de levantarse. Que la familia no es perfecta, pero si es dispuesta a trabajar,
puede sobrevivir casi cualquier cosa. Que el perdón es un viaje, no un destino. Y que a veces, las crisis más grandes nos regalan las lecciones más importantes. El restaurante sobreviviría. Mi familia sobreviviría. Y yo, Rosa María Valdés, había descubierto que después de 68 años, todavía tenía mucho que aprender sobre amor, perdón, y lo que realmente significa ser fuerte. Miré hacia el Océano Pacífico, aunque no podía verlo desde aquí, podía sentir su presencia. Las olas continuarían rompiendo contra las rocas, indiferentes a nuestros dramas humanos. Y nosotros continuaríamos viviendo, amando, luchando, cayendo y levantándonos de nuevo. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que significa ser familia. Y al final, eso es lo único que realmente importa.